para que tuviéramos la Biblia con nosotros. Hermanos, la Biblia no está con nosotros solamente por estar. Ella tiene un propósito y es para que vivamos conforme a lo que nos manda la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. En cierto tiempo fue escrita precisamente a personas específicas, a iglesias específicas, pero si está con nosotros hasta el día de hoy, es porque también es para nosotros, para que nosotros la leamos, para que nosotros la aprendamos, la memoricemos y sobre todo, hermanos, la vivamos, la practiquemos. Tenemos, hermanos, una grande responsabilidad nosotros como cristianos al conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y nosotros conocemos, hermanos, un poquito la palabra de Dios y de eso que sabemos vamos a dar cuentas. Así que, hermanos, deberíamos de, como se leyó ahorita, el hermano Pablo leyó un versículo que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque de lo que sabemos vamos a dar cuentas. Y hoy, hermanos, les digo esto porque hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante y muy dañino en las iglesias. Y las oportunidades van a sobrar. Vamos a tener muchas oportunidades para desobedecer lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener un sinfín de oportunidades. Pero, hermanos, está en nosotros. Por eso les digo, es la palabra de Dios. Va a estar en nosotros nuestra decisión si vamos a dejar a participar de una manera negativa en lo que vamos a ver en el día de hoy, o a dejar que pasen las cosas y tratar de buscar la voluntad de Dios. Vamos a ver, hermanos, el día de hoy divisiones en la iglesia. Por eso les acabo de decir que las oportunidades van a sobrar, van a sobrar, van a sobrar. Se nos prestan muchas oportunidades para hacer divisiones. Ya sé, hermanos, que nos provocan, o por conveniencia nuestra, provocar las divisiones. Las divisiones, hermanos, son un punto muy dañino en las iglesias. Se dividen las iglesias, salen grupos, las iglesias se cierran. ¿Por qué? Muchas de las razones, precisamente por eso, por las divisiones. ¿Es la voluntad de Dios? No. Pablo dijo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está, no sé, cortado en pedazos y tú vas para allá y tú vas para acá? Dice: no, todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y dice la palabra de Dios en Efesios: un Señor, uno, no tres, no Padre, no Hijo, no Espíritu Santo, un Señor que se manifiesta en tres personas. Una fe, hermanos, y un bautismo. Sea que se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, un bautismo. No hay tres dioses, no hay dos fees. No, pues es que yo pienso de esta manera, pero ¿qué dice la Biblia? Si tú piensas de esa manera, por eso haces divisiones, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Será que tú estás malinterpretando la palabra de Dios y no te dejas enseñar por los que tratan de enseñarnos? No, pero es que a mí no me gusta así. Es que no es lo que a ti te guste, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero es que a mí no me gusta así. No es como te guste, no es como lo veas, no es como lo entiendas, es como lo dice la palabra de Dios, como lo dice el Señor. De esa manera, hermanos, vamos a evitar ser instrumentos de ¿qué? Divisiones. Vamos pues a ver nuestras Biblias ahí en 1 Corintios capítulo número 1.
Primera de Corintios, capítulo número 1. Divisiones en la iglesia de Corinto. Primera acusación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Les voy a invitar que hagamos la lectura antifonalmente con mucho cuidado lo que estamos leyendo, los versos del 1 al 16. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 10 al 16. Yo leo el versículo 10, ustedes leen el 11. Y si lo leemos, hermanos, con cuidado, trataremos de entender más lo que se va a tratar el día de hoy. ¿Listos, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y ustedes leen el 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos míos, por lo que flore que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Leo para ustedes el 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Oramos. Padre, te rogamos, Padre, que por favor nos hables con tu palabra, Señor. Que nos toques nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y Padre, sobre todas las cosas, que nos des humildad, Señor. Porque eso, Señor, es una herramienta, Señor, que nos ayudaría para no causar contiendas o divisiones en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen sus lugares. Voy a leer para ustedes una vez más los mismos versículos, hermanos. Síganme con su vista. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Muy bien, hermanos. Comencemos con el versículo número 10. El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a la iglesia de Corinto. Después, hermanos, de que el apóstol Pablo con mucho tacto ha tratado de elogiar a los hermanos, ha tratado de,
tratar de levantarlos del lugar de donde estaban, del lugar de problemas que había en la iglesia. Después de que el apóstol Pablo trata de animarlos, de elogiarlos, de levantarles, si se puede decir de una manera, la autoestima. Después de que él les dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros. Creo yo, hermanos, que los hermanos de Corinto, al recibir estos halagos de Pablo y decir, wow, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo le da gracias a Dios por mí, creo que ellos se sentirían mejor, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, hermanos, pues cuando alguien nos dice, hermano, pues le doy gracias a Dios por usted, porque pues yo sé que pues no es lo que es, pero ahí la lleva, sigue adelante, le doy gracias a Dios a usted, pues uno se siente bien. Entonces el apóstol Pablo les dice, pues les doy gracias a Dios por ustedes. También les dice, ustedes han sido enriquecidos. Pues se sentían bien los hermanos, se sentían confortables. Es como cuando usted recibe un abrazo y una palmada en la espalda, un fuerte apretón de manos. Y dice, y no tienen necesidad de ningún don. El apóstol Pablo, hermanos, pues trata de elogiarlos y después, hermanos, de que les dice eso, ahora sí va a entrar al problema de la iglesia. Lo vuelvo a repetir, hermanos, y lo dije muchas veces la semana pasada. No somos lo que éramos antes, pero tampoco somos lo que debemos de ser. Todos tenemos algo, hermanos, que tenemos que dejar. Así que, hermanos, diría yo en esta mañana, le doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes han sido bendecidos, pero, porque en el versículo número 10, hermano, dice, os ruego pues, ese pues, lo podríamos decir, pero, hay algo, hermanos, en lo cual tenemos que poner más atención. El versículo número 10 dice, os ruego, pues, lo voy a volver a preguntar. ¿Quién inspiró la palabra de Dios, hermanos? Dios. Por medio del apóstol Pablo dice, os ruego. Os ruego. Es la misma palabra, hermanos, que usó precisamente el apóstol Pablo cuando dijo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero dice, os ruego. También, hermanos, podemos decir que el apóstol Pablo, pero ustedes acaban de decir que fue la Biblia inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y también, hermanos, encontramos estas palabras, hermanos, cuando él dijo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué este ruego? ¿Por qué estas palabras tan sublimes de un Dios a su creación, a su iglesia? ¿Por qué ese os ruego? Porque no hay, hermanos, nada más feo que una iglesia se esté dividiendo. No hay nada más feo que una vez hemos profesado el mismo Dios, el mismo nombre, donde una vez hubo amor, donde una vez hubo comunión, donde una vez hubo compañerismo, donde una vez lloramos los unos con los otros, y llegar al punto donde vienen las divisiones. Es como que nos dan, hermanos, una puñalada en la espalda. Cuando usted en dado tiempo ha tenido la confianza en algún hermano,
o en alguna hermana y usted ha hablado con él con tanta confianza que usted cree que así va a ser siempre y así debería de ser siempre, tener confianza. Pero cuando eso, hermanos, por obra del diablo llega a haber un distanciamiento y usted siente, hermanos, que le han clavado un puñal en la espalda. Así es como siente Cristo cuando su iglesia se está dividiendo. Por eso dice, les ruego, hermanos. Y luego dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 9 versículos. 9 veces el apóstol Pablo ha nombrado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como poniendo la solución al problema que él va a tratar, porque la única solución es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 9, hermanos, dice la palabra de Dios, fiel es Dios. Pero vean lo que sigue diciendo, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué, hermanos? Sigamos leyendo, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Dios, dice la Biblia que nos llamó a la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, refiriéndose, sí es cierto, a la salvación, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué más? Y él conmigo. Dice la palabra de Dios, fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Lo que está tratando de dar a entender, hermanos, es que usted y yo debemos de mantenernos en una comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Como cuando alguien nos invita a comer y nos pone a la mesa a tener comunión. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Él nos ha llamado a tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, ¿sí o no? Amén. Cuando eso está sucediendo en nuestras vidas, hermanos, no va a haber ningún problema. No va a haber problemas. Si acaso, hermanos, alguien nos hace mala cara, si acaso alguien nos dice algo o escuchamos algo, miren, va a pasar, dicen por ahí, nos va a resbalar, porque nuestra comunión es con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y eso nos va a ayudar a ser lo suficientemente maduros y lo suficientemente sabios para decir, pues yo creo que el hermano está pasando por algún problema. Dios, te pongo en tus manos a mi hermano o a mi hermana. A lo mejor el hermano habló como dijo el chavo, sin querer queriendo. Señor, se le va a pasar. Yo tengo comunión contigo y con tu Hijo y vamos así, hermanos, para adelante, sin mirar, sin poner la vista en los lados. Porque cuando quitamos, hermanos, la vista de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí va a haber problemas. Entonces sí va a haber divisiones. Entonces sí va a haber contiendas. Porque, hermanos, si vamos a mirarnos a nosotros mismos, hermanos, estamos fritos. No vamos a ir adelante. Porque errores nos van a encontrar, fallas nos van a encontrar, divisiones va a haber, pleitos va a haber. Porque nos estamos mirando a nosotros y estamos quitando la vista de donde aquí nos dice la Biblia, fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ustedes dijeron, hermanos, que esta es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Y Dios nos dice, Dios te llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Así que los problemas que tú tienes, los problemas que se van a presentar van a ser porque tú quieres y porque tú has quitado tu vista y te has dejado de esa comunión. Así que el apóstol Pablo primero le dice, miren, su comunión es con su Hijo Jesucristo. Luego les dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, 9 versículos, 9 veces la misma palabra.
Sigue diciendo que habléis todos. Vean el versículo, hermanos. Que habléis todos. ¿Qué, hermanos? Una misma cosa. Pregunto, ¿se podrá llegar a que todos hablemos una misma cosa? Pregunto, ¿se podrá llegar que todos hablemos una misma cosa? Si no se pudiera, no estaría aquí. Obvio, no estaría ahí. Probablemente en su mente se está pasando, pero ¿cómo le hago? Yo sé que esta es la palabra de Dios, yo sé que es Dios. Dios me está diciendo que hable una misma cosa con los demás, pero los demás no hablan una misma cosa. No se preocupe por los demás, preocúpese por usted. Preocúpese por usted. Déjeme a mí. Si yo no hablo igual que usted, si yo hablo de una manera extraña, déjeme. Dios algo tendrá que hacer. Preocúpese por usted, porque usted no va a dar cuenta por mí. Usted va a dar cuenta por usted mismo. Pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo podemos hablar todos una misma cosa? ¿Vamos a hablar todos una misma cosa? Cuando todos nos alimentemos de la palabra de Dios. Cuando usted como yo, o cuando yo como usted, nos alimentemos de este bendito libro. Podemos llegar, hermanos, a hablar todos una misma cosa. Si usted no lee la Biblia, si yo no leo la Biblia, yo les voy a venir a hablar del fútbol, les voy a venir a hablar de los problemas, les voy a venir a hablar del calentamiento global, les voy a venir a hablar del clima de esta semana, les voy a venir a hablar del carro que tengo, les voy a venir a hablar del... Y ustedes van a decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ustedes todos van a estar en armonía y yo voy a estar fuera de lugar. ¿Por qué? Porque yo no me estoy alimentando de la palabra de Dios, de este bendito libro. ¿Saben, hermanos, por qué a veces precisamente venimos a la iglesia y no tenemos el gusto? Porque pasamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y el día de ayer metidos en las redes sociales, metidos en los teléfonos, encerrados. ¿Y con qué vamos a venir a la casa de Dios? Manténgase leyendo la palabra de Dios. Manténgase estudiando la palabra de Dios. Cuando usted venga a la iglesia no le va a ser nada difícil conectarse con los que aquí estamos, porque todos nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Es el principio, hermanos, de cómo podemos llegar a hablar todos una misma cosa. Alimentarnos todos de la palabra de Dios. Cuando todos, hermanos, obedezcamos al Señor. Cuando todos obedezcamos al Señor. Cuando todos vayamos en la misma dirección. Qué hermoso sería eso, hermanos. Que todos camináramos en una misma dirección. Para que todos llegáramos a hablar una misma cosa. ¿Sí o no? Amén. No hay otra, hermanos. No hay manera de que todos hablemos una misma cosa si no estudiamos todos la palabra de Dios. Cuando una persona estudia la palabra de Dios, cuando una persona lee la palabra de Dios, y andan otras personas como yo que no estudiamos, que no leemos, vamos a mirar a la persona que estudia la palabra de Dios como un exagerado, como una persona exagerada, como una persona que extremista, como una persona que, ¿por qué no le baja un poquito a su manera de hablar? ¿Por qué siempre tiene que hablar de Dios? ¿Por qué siempre tiene que meter la Biblia? ¿Por qué siempre tiene que decir primeramente Dios? ¿Por qué siempre tiene que decir si Dios quiere? ¿Por qué primeramente tiene que decir hay que pedirle a Dios? ¿Por qué primeramente tiene que decir vamos a ver qué dice Arelia? ¿Por qué? Porque esa persona está tratando de caminar, tratando de obedecer, tratando de leer la palabra de Dios y a nosotros se nos hace exagerado. ¿Saben por qué? Porque hay una diferencia en el estudio de la palabra de Dios. Hay una diferencia
En el caminar con Dios, Él va más adelante, yo voy más atrás. Y así no vamos a poder hablar todos una misma cosa. No vamos a poder. Debemos, hermanos, de leer la palabra de Dios, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, debemos de obedecer la palabra de Dios, debemos de ir en la misma dirección y debemos de permitirle al Espíritu Santo que dirija nuestras vidas. ¿Quién dirige su vida? No me conteste. ¿Quién dirige su vida? ¿El Espíritu Santo o su carne? Puede ser, hermano, que usted o yo nos estemos dejando guiar por la carne y creer que es el Espíritu Santo. Puede ser que usted y yo vivamos en puros problemas y creer que así es la vida del cristiano, en puros problemas. Dice aquí, hermanos, que habléis todos una misma cosa, y sigue diciendo, hermanos. Bueno, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. Vean lo que dice ahí, hermanos. Filipenses capítulo número 2, versículo número 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice la palabra de Dios, completad mi gozo. Dice la palabra de Dios, sintiendo, si podemos cambiar esa palabra por andar, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice la Biblia, hermanos, unánimes. ¿Sintiendo qué, hermanos? Una misma cosa. Una misma cosa. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completen mi gozo. Dios, hermanos, se entristece cuando la iglesia anda mal. Cuando la iglesia está dividida, no hay, dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo, completen mi gozo. Cuando yo vea que ustedes hablan todos una misma cosa, completen mi gozo. Vean lo que dice Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo número 4, Primera de Pedro, capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo número 4. Hermano pastor, ¿lo puede buscar? Primera de Pedro 4, versículo 11. De la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que habléis todos una misma cosa. Y aquí dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Sigue diciendo, hermanos, allá en Primera de Corintios capítulo 10 dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones o contiendas en la iglesia. Esta iglesia, hermanos, era muy conocida por esos problemas que tenía, por los pleitos. Había hermanos que iban a las cortes a demandar al otro hermano. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, y que no haya entre vosotros divisiones. Vean, hermanos, tómelo como una advertencia. Tomémoslo como una advertencia. Tarde o temprano se va a presentar un problema. Y va a estar en usted y va a estar en mí.
si vamos a hacer una división. O si vamos a dejar que eso pase y que Dios tome el control de lo que vaya a suceder. Va a presentarse la oportunidad. ¿Sabe, hermanos? El problema principal de las divisiones es el orgullo. Es el querer sobresalir. Es el querer que se haga lo que yo digo. ¿Cómo? Mire, hermanos, si hay alguien entre nosotros, tarde o temprano, que quiere que se hagan las cosas como él o como ella dice, pero si no va a alterar nuestra fe, nuestra creencia, pues déjela que la haga. Si no sé qué podré decir, si van a pintar algo, no sé, hermano, si se va a pintar algo, si se va a decorar algo y es momentáneo y él dice o ella dice, quiero que se haga así, dejémoslo. Va a ser un momento y después se va a quitar o se va a despintar, qué sé yo. Y después todo va a seguir igual. Todo va a estar igual porque en usted hubo la prudencia de decir, bueno, pues no me afecta. Voy a dejar que se haga como él quiere. Y después eso se va a quitar y todo va a estar igual. Pero si se hace, hermanos, como él o como ella quiere y usted, decía mi mamá, se monta en su macho, que así no, que no me gusta, va a pasar esa fiesta, esa actividad va a pasar. Y fue algo tan sencillo por lo cual usted va a estar enemistado con él o con ella por mucho tiempo. ¿Valió la pena? No valió la pena. Nada, hermanos. Nada vale la pena el que haya pleitos en las iglesias, el que haya contiendas en las iglesias, el que haya divisiones en las iglesias. Nada vale la pena. Nada vale. Bueno, sí vale la pena algo. Cuando se esté enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Cuando se esté enseñando que la salvación es por obras, ahí sí, hay que salirnos de ahí. Pero vean el problema de los corintios. ¿Cuál era el problema de sus divisiones? Era porque a unos les gustaba una persona y a otros les gustaba otra y a otros les gustaba otra persona. Por eso había estos problemas. Dice aquí, hermanos, en el versículo 10, seguimos con el versículo 10, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto, hermanos, de perfectamente unidos, dice que es un término médico. Dice que se refiere como cuando usted se zafa una coyuntura, ¿sí? Sí, una coyuntura, ¿no? Si usted se zafa una coyuntura y luego va al médico y ese médico le da un masaje en ese lugar y hace que esa coyuntura caiga otra vez donde debe de estar, perfectamente unidos. Dice la Biblia que estemos perfectamente unidos. Dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego dice, hermanos, más para abajo, solícitos, rápidos, prontos, solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estaba yo, pues a veces me pongo así de curioso y ¿qué querrá decir la palabra vínculo? Y dice que la palabra vínculo, hermanos, es como, por ejemplo, tener un cable, ya que lo miré aquí, tener un cable o algo que está separado, dos partes. Usted lo que va a hacer es hacer un nudo, unir las dos partes y jalarlo, para que quede ¿qué? Unido. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, en la unión de la paz. Y luego dice, un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad delante de Dios guardar la unidad. Ese nudo que ven que acabo de hacer es aquel nudo. Cuando un hermano, cuando una hermana están distanciados, usted tiene que hacer ese nudo. Pastor, venga, usted tiene que hacer esto. Hermano, perdóneme por lo que pasó. Hacer un nudo. Porque eso que está allí está creando una división. Está creando un distanciamiento. Y necesitamos humildad para crear ese nudo en esa abertura que se está haciendo entre usted y ella, entre ella y ella, entre usted y usted. Pero ¿qué hacemos? El cochino orgullo. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Usted cree y yo creo y yo siento que cuando yo voy y me humillo, yo creo, porque el diablo así me hace sentir que yo fui el culpable y que si yo voy a ser inferior y esa persona se va a enaltecer, cuando Dios dice que el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué nos cuesta tanto? Cuando algo está sucediendo, ¿por qué nos cuesta tanto reconocerlo? Por el orgullo. Y nos hacemos, hermanos, como dicen por ahí, de la vista gorda, que pase, y que pase, que pase. Y saben que, hermanos, es muy difícil, que cuando nos ofendemos, es muy difícil que eso pase. Dice la palabra de Dios que las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Lo que da a entender, hermanos, es que en las ciudades antiguas, cuando se cerraba la puerta, ¡flac!, se cerraba, y aparte de esa cerradura ponían un candado, cerrojo de alcázar, que no era fácil abrirlas. Las contiendas entre hermanos así son. Y saben, hermanos, ¿por qué son así? Por el amor que nos tenemos y a la vez por el dolor que nos causamos en el corazón. Cuando una persona ajena a las cosas de Dios nos ofende, para el otro día ya andamos como si nada. Si nos ofenden en el trabajo, pues puede ser que durante el día pues andamos así medios enchompipados. Pero para el otro día llegamos como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no es así entre nosotros? Tal vez sea algo ilógico, porque nos amamos, porque nos duele cuando alguien nos hace algo. Dirá usted, entonces, si nos amamos, ¿por qué hay contiendas? Por el diablo. Por el diablo. Por eso, hermanos, cuando usted sienta hacer una contienda, tiene que hacer dos cosas. Pedir perdón lo más pronto que usted pueda, humillarse y pedirle perdón a esa persona, o llevar por mucho tiempo
la tristeza en su corazón de ofender al hermano o de ofender a la hermana. Ahora entendemos por qué la palabra de Dios dice, os ruego. Porque las contiendas son tristes. El cuerpo de Dios sufre. Sufrimos cuando un hueso se sale de su lugar. ¿Sufrimos o no? ¿Nos duele o no? Andamos el cuerpo de Dios sufre. La iglesia sufre. Y la obra de Dios, se detiene, la obra no sigue adelante porque hay problemas. Miren, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ustedes sabrán que tomaron la ciudad de Jericó, y ustedes saben que una persona ahí que se llamaba Acán, que agarró del anatema, y después iban a ir por una ciudad mucho más pequeña que Jericó. Hasta Josué dice, mira, no fatigues a todo el pueblo, vamos pocos, la ciudad es pequeña, la vamos a tomar. Y fueron y no podían, hermanos, no podían. Josué le dice al Señor, Señor, tú dijiste que tú ibas a estar con nosotros y que ibas a ir delante de nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Y qué le dice Jehová a Josué? ¿Para qué oras? Hay pecado en el campamento. Por eso no han podido seguir adelante. Tienes que sacar ese pecado del campamento. Cuando hay pecado en nuestras vidas, no vamos a ir adelante. Nos vamos a detener. Personalmente, y muchas veces, hermanos, la bendición en la iglesia no se siente. Por causa de que alguien está pecando en el campamento. Cuando una vez hablaron Aarón y María en contra de Moisés por la mujer que él había agarrado. Murmuraron. Le vino lepra a María, era María, la hermana de... Le vino lepra. ¿Y saben qué pasó? No pudieron seguir adelante hasta que ella fue limpia de esa lepra. Es decir, el pueblo de Dios se estancó porque había pecado. Por eso el Señor dice, os ruego, les pido, les suplico, no haya entre vosotros contiendas, no haya divisiones. La oportunidad, lo voy a volver a repetir, se va a presentar. Más tarde que temprano se va a presentar la oportunidad. Alguien de la iglesia lo va a ofender, consciente o inconscientemente. ¿Qué vamos a hacer? Pensaba avanzar todos los versículos que leímos, hermanos, pero creo que deteniéndonos solamente en el 10 no sería de provecho. Vean lo que dice, hermanos, Hebreos, capítulo número 12, Hebreos 12. ¿Me dicen amén cuando estén ahí, hermanos? Dice ahí en Hebreos capítulo 12, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vean lo que dice el versículo 2, dice, puestos los ojos, ¿en quién, hermanos? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Haríamos bien
Si comenzamos a poner nuestros ojos en Jesús, haríamos bien. Nos evitaríamos, hermanos, andar de contenciosos, de peleoneros. Cuando estaban apedreando a Esteban, hermanos, él dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y ya, hermanos, sus últimas palabras dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando Cristo murió, hermanos, Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y habiendo dicho esto, expiró. Si nosotros no ponemos los ojos en Jesús, cuando alguien nos provoque, vamos a estar, hermanos, listos para contestarles. Vamos a estar listos para agredirlos también. Y van a venir los pleitos, van a venir las contiendas, van a venir las divisiones. Levante su mano, ¿quién quiere una iglesia que haya pleitos? ¿Quién quiere una iglesia que no haya armonía? ¿Quién quiere una iglesia que no haya unidad? ¿Quién dice: a mí me encantan los pleitos? Viera cómo me gusta cuando me peleo. Viera cómo me gusta cuando humillo a un hermano. ¿Quién puede decir eso, hermano? Cuando algo hacemos, hermanos, en contra de un hermano, quisiéramos que la tierra se abriera y nos tragara. ¿Quiere una iglesia así? ¿Quiere una iglesia donde usted entre y se siente una tensión Hermanos, el lugar favorito para mí después de mi casa, es este lugar. Muchas de las veces soy casi el primero que abre la puerta, hermano. Cuando abro la puerta siento algo tan emocionante. Siento como que entré a un lugar especial, y así es. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando tenemos problemas, no queremos venir a la iglesia. No queremos saludar a los hermanos. No queremos verlos. Y no hay bendición. Estamos porque tengo que venir, porque pues si no, ¿qué más van a decir de mí? Pero venimos y no agarramos nada. ¿Por qué? Porque hay problemas en nuestro corazón. Porque hay problemas entre los hermanos. Lo vuelvo a repetir, hermanos, cuando Abraham y Lot se iban a separar por causa del ganado que tenían, porque tenían mucho ganado los dos. Y no solamente tenían ganado, tenían siervos y tenían siervas. Y entre la gente de Abraham y entre la gente de Lot ya estaba habiendo problemas. Porque unos querían cuidar pues la hacienda de su amo y el otro la hacienda del otro, y la tierra tal vez no era, en ese pequeño lugar no era suficiente, tenían que separarse. Y Abraham le dice a Lot, hemos crecido. El eteo y el amorreo y el fereceo y el jebuseo están con nosotros. Y veo que ya está habiendo problemas. Mira, vamos a separarnos. Tú dale para allá y yo le doy para acá. O tú dale para acá y yo le doy para allá. Pero entre nosotros no debe de haber contiendas. Porque los otros que acabo de mencionar están aquí y nos están mirando. Y creo, Lot, que no es de buen testimonio para las personas que nos rodean mirar que entre nuestros criados hay problemas, y muy probable pronto los va a haber entre tú y yo. Así que no hay altercado en nosotros porque somos
hermanos. Eso dijo Abraham a Lot. No haya problemas entre nosotros, no haya contiendas entre nosotros, no haya divisiones entre nosotros, Lot, porque somos, ¿qué? Hermanos. Evitemos, hermanos, a toda costa, ser instrumentos de alguna división. Dios quiera, cuando vayamos a faltarle el respeto a alguien, primero mordernos la lengua. Pero cuando se muerde la lengua no puede ni hablar. Que nos mordamos la lengua y que lo meditemos 2 veces antes de decir aquello que iba a ofender al hermano. Vamos a terminar ahí en 1 Corintios, hermanos, una vez más. 1 Corintios, capítulo número 1, versículo número 10. Mira que sí traía en mi mente a avanzar hasta el 16 y no pude, pero vean una vez más el verso, leo para ustedes, 1 Corintios 1, verso número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya vamos, pero vean acá, cuando alguien quería decir algo muy importante, daba el nombre. El nombre lo lleva a usted a pensar de la persona, de quién es ese nombre. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de ¿quién? Dios y del Señor Jesucristo. Dando a entender piensa en la persona que te voy a mencionar, Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Y aquí el apóstol dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. No puedo decir más nada, vamos a orar. Señor, te suplico, Padre, que tomes el control, Señor, de lo que hemos visto, Señor, en esta mañana. Y que pues nos ayudes, Señor, a meditar y a ser personas pacíficas. Porque como lo dije, sí es cierto que esta carta fue a los Corintios, pero si está hasta el día de hoy y si has permitido que se esté estudiando aquí en esta iglesia, en este día, es por algo. Entendemos y sabemos y creemos que tú eres soberano y por algo lo has permitido. Te ruego que cuando vengan las oportunidades, Señor, de hacer problemas, lo recordemos de este versículo, que no debemos de ser personas contenciosas. Sigue bendiciendo el resto del servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.